11. El capitán McCloskey estaba sentado en su oficina. Entre sus manos tenía 3 abultados sobres llenos de boletos de apuestas. Estaba de mal humor pues quería descifrar las anotaciones de los boletos. Era muy importante hacerlo. Los sobres contenían los boletos que sus hombres habían requisado la noche antes a uno de los corredores de apuestas de la familia Corleone. Ahora el corredor de apuestas tendría que volver a comprar los boletos, pues de lo contrario los apostadores podrían pretender haber ganado. Pretender haber ganado todos algún premio. Y el corredor, sin tener los boletos en su poder, no podría comprobar quiénes habían ganado y quiénes no. Para el capitán era muy importante descifrar los boletos. No quería ser estafado cuando los revendiera al corredor de apuestas. Si los boletos valían $50,000, por ejemplo, tal vez podría sacar 5,000. Pero si las apuestas habrían sido fuertes y los boletos representaban un total de 100 o $200,000, entonces el precio sería considerablemente más alto. McCloskey se entretuvo un poco pensando en los sobres hasta que finalmente decidió dejar que el corredor de apuestas le hiciera una oferta. Sí, decididamente sería la mejor manera de conocer su verdadero precio. McCloskey miró el reloj de su oficina. Era la hora convenida para ir a recoger a aquel grasiento turco Soloxo y llevarlo al lugar donde debía encontrarse con la familia Corleone. McCloskey fue a su guardarropa y empezó a vestirse de paisano. Cuando hubo terminado, llamó a su esposa y le dijo que no le esperara para cenar, ya que tenía trabajo. Nunca le hablaba de sus negocios de confianza, no confiaba en ella. La mujer creía que vivían de su sueldo de policía. Al pensar en ello, McCloskey esbozó una sonrisa. Su madre había creído lo mismo, aunque no tardó en averiguar la verdad. Y es que el oficio se lo había enseñado su difunto padre. El padre del capitán había sido sargento de la policía, y cada semana llevaba a su hijo a dar un paseo por el distrito. El sargento McCloskey decía a los tenderos: «Este es mi muchacho», y ellos le estrechaban la mano para luego hacerle algún pequeño regalo. $5 o $10 por regla general. Al final del día, los bolsillos del pequeño McCloskey estaban repletos de billetes. El chico estaba convencido de que los amigos de su padre le apreciaban tanto que decidían regalarle billetes cada vez que ambos iban a verlos. Por supuesto, su padre le ingresaba el dinero en el banco para poder pagar su educación y le daba 50 centavos cada semana para sus gastos. Luego, cuando el pequeño Mark volvió a casa y sus tíos también policías le preguntaban qué querría ser de mayor, invariablemente contestaba: «Policía», y todos se reían de la ingenuidad del muchacho. Años después, y a pesar de que su padre quería que pasara por la universidad, Mark ingresó en la academia de la policía una vez finalizados los estudios secundarios. Había sido un buen agente y además valiente. Los jóvenes delincuentes que aterrorizaban las esquinas de las calles huían cuando él se aproximaba, pues sabían que pegaba fuerte con su porra. Era muy duro, pero también muy sensible. Nunca llevaba a su hijo a visitar a los comerciantes cuando pasaba a recoger los regalos en efectivo por ignorar ciertas violaciones de las ordenanzas municipales en relación con las basuras, el estacionamiento de vehículos, etc. No, él no siguió el ejemplo de su padre, sino que se metía el dinero en el bolsillo tranquilamente, sin sentir nada parecido a remordimientos, pues consideraba que el dinero que le pagaban los comerciantes se lo había ganado de sobra. Nunca se había metido en un cine o un restaurante en horas de servicio, a pesar de que otros compañeros suyos lo hacían.
sobre todo en las frías noches de invierno. Siempre había efectuado las rondas, siempre había proporcionado protección a sus tiendas. Cuando algún mendigo molestaba a la gente, él sabía cómo tratarlo para que el vagabundo no tuviera nunca más ganas de volver por el distrito. Y la gente del barrio sabía apreciar lo que McCloskey hacía por ellos. Además, sabía amoldarse al sistema establecido. Los corredores de apuestas de su distrito sabían que nunca sería capaz de pedir dinero extra para su provecho particular. Siempre se contentaba con la parte que le correspondía de la bolsa común. Su nombre estaba en la lista, junto con el de otros policías de su sección. Y nunca, al contrario de alguno de ellos, había pedido dinero suplementario. Era un buen policía, un hombre que jugaba limpio y por ello no era de extrañar que hubiera ido ascendiendo. Si no de forma espectacular, sí gradual y constantemente. Ahora tenía a su cargo a su esposa y 4 hijos, ninguno de los cuales era policía. Todos fueron a la Universidad de Fordham, a pesar de que cuando el mayor de sus hijos hizo su ingreso en aquel centro superior, él era solamente sargento. Luego pasó a teniente y más tarde a capitán. Los suyos nunca habían carecido de nada. En sus años de sargento, McCloskey empezó a adquirir reputación de hombre difícil de contentar. La cuota que tenían de pagar a los apostadores profesionales de su distrito era mayor de la que se pagaba en cualquier otra parte de la ciudad. Debía de ser porque la educación de sus hijos le costaba mucho dinero. En efecto, McCloskey no sentía remordimiento alguno. ¿Qué culpa tenían sus hijos de que la policía pagara tan mal a sus oficiales? ¿Acaso no tenían derecho a acudir a las mejores escuelas y universidades? Él protegía a los comerciantes y apostadores de su distrito, arriesgando su propia vida, a veces. Gracias a él, su zona era la más segura de la ciudad. Consideraba que merecía bastante más de lo que le pagaban, pero no se quejaba. Al contrario, comprendía las circunstancias. Bruno Tattaglia había sido un viejo amigo suyo. Bruno había ido a la Universidad de Fordham con uno de sus hijos. Después, cuando abrió su sala de fiestas, los McCloskey iban algunas veces a cenar y a beber un poco al local del amigo de su hijo, disfrutando además del espectáculo. Cada año por Nochebuena recibían una invitación del director del local y siempre les destinaban una de las mejores mesas. Bruno siempre se preocupaba de que les presentaran a las celebridades que actuaban en el club, que a veces eran grandes estrellas de Hollywood. En alguna ocasión, como cabía esperar, Bruno pedía algún pequeño favor como un certificado de buena conducta para algún artista, al efecto de que pudiera trabajar en el nightclub, naturalmente. En tales casos, la artista, por lo general muy hermosa, estaba fichada como ramera. Para McCloskey era un placer ayudar a los amigos. McCloskey había tenido siempre por norma no demostrar que conocía las intenciones de los demás. Cuando Soloxo se le acercó con la proposición de que dejara a Don Corleone sin protección en el hospital, McCloskey no preguntó el por qué. Se limitó a preguntar cuánto le pagaría. Cuando Soloxo le ofreció 10 de los grandes, McCloskey no tuvo ninguna duda sobre las razones del turco. No dudó un solo instante. Corleone era una de las grandes personalidades de la mafia, con más influencias políticas que Capone en sus mejores tiempos. Por lo tanto, quien quiera que lograra eliminarlo, haría un gran favor al país. McCloskey tomó el dinero y cumplió su trabajo. Cuando Soloxo le telefonó para decirle que en el hospital aún había 2 hombres de Corleone, el policía montó en cólera. Había encerrado a todos los hombres de Tessio. Había hecho que se fueran los 2 agentes que montaban guardia en la puerta de la habitación de Corleone. Y ahora, como hombre de negocios,
tendría que devolver los $10,000 ya ingresados en el banco y destinados a la educación de sus nietos. Dominado por aquella terrible ira suya, había ido al hospital y golpeado a Michael Corleone. Afortunadamente todo había acabado del mejor de los modos. Tras entrevistarse con Sollozzo en la sala de fiestas de Tattaglia, ambos habían hecho un trato todavía mejor. Tampoco esta vez hizo McCloskey pregunta alguna, pues conocía todas las respuestas. Su única preocupación fue asegurar el precio. Nunca se le ocurrió pensar que él, personalmente, podría correr algún peligro. Que alguien pudiera soñar siquiera en matar a un capitán de la policía de Nueva York era algo impensable. El más duro de los mañosos tenía que aguantarse ante el más humilde de los patrulleros. Matar policías no era rentable, y es que cuando un agente era asesinado, resultaba que la policía tenía que matar a una serie de delincuentes que se resistían a ser arrestados o que pretendían huir mientras eran conducidos a la comisaría. McCloskey se dispuso a salir. Problemas, siempre problemas. En Irlanda, la hermana de su esposa acababa de morir después de haber librado una larga lucha contra el cáncer. La enfermedad de su cuñada le había costado mucho dinero, y ahora el funeral le costaría todavía más. Además, sus tíos y tías allá en el viejo continente necesitarían ayuda económica, y sería él quien tendría que proporcionárselas. McCloskey no era un hombre mezquino. Aún recordaba cómo cuando él y su esposa visitaron Irlanda, fueron tratados a cuerpo de rey por la familia. Tal vez el siguiente verano, ya que la guerra había terminado, volverían allí. McCloskey dijo a su ayudante dónde podría encontrarle en caso de necesidad. No consideró necesario tomar precaución alguna. Siempre podría alegar que Sollozzo era un confidente de la policía. Una vez fuera de la comisaría, caminó un par de manzanas y luego tomó un taxi, dirigiéndose al lugar donde tenía que encontrarse con Sollozzo. Tom Hagen había llevado a cabo todos los preparativos para que Michael abandonara el país. Había cuidado de su pasaporte falso, de su embarque en un cargamento italiano, que recalaría en un puerto siciliano, etc. El mismo día, un emisario viajó a Sicilia en avión para preparar con un jefe de la mafia la estancia del joven Corleone. Sonny, por su parte, había dispuesto lo necesario para que un coche y un conductor de absoluta confianza esperaran a Michael cuando éste saliera del restaurante, donde se celebraría la entrevista con Sollozzo. El conductor sería Tessio en persona, que se había ofrecido para realizar el trabajo, y el automóvil sería vulgar, pero con un motor muy potente. Además, llevaría una matrícula falsa, para que no fuera posible identificarlo. Michael pasó el día con Clemenza, practicando con la pistola que el Caporeggi me había escogido. Era del calibre 22 y dejaba en el blanco unos agujeros bastante mayores de lo normal. Su precisión era suficiente para asegurar el blanco a una distancia de 5 pasos. Más lejos las balas irían a cualquier parte. El gatillo estaba muy duro, pero Clemenza lo suavizó. Decidieron no hacer nada para amortiguar el ruido, a fin de eliminar la posibilidad de que algún despistado ajeno a la situación interfiriera. El ruido de los disparos hablaría por sí solo de lo que estaba sucediendo. Clemenza fue dando instrucciones a Michael. Tira la pistola tan pronto como la hayas utilizado, pero hazlo con cuidado. Te pones la mano en un costado y dejas caer el arma. Así nadie se dará cuenta, y todos pensarán que todavía tienes la pistola en la mano. Todos te mirarán a la cara. Abandona rápidamente el lugar, pero no corras. No mires fijamente a nadie,
pero tampoco rehuyas las miradas. Recuerda que todos te tendrán miedo. Todos, no lo olvides. Nadie intentará detenerte. Una vez fuera del local, Tessio te estará esperando en el coche. Entra en el vehículo y no te preocupes de nada más. No temas ningún accidente. Te sorprenderás al ver lo fácil que resulta todo. Ahora ponte este sombrero a ver qué tal te sienta. Tessio le puso un sombrero de fieltro. Michael, que en su vida había llevado sombrero, sonrió incómodo. Es solo para que resultes más difícil de identificar, le tranquilizó Tessio. Así los testigos tienen una buena excusa para no comprometerse. Recuerda, Mike, que no debes preocuparte por las huellas digitales. La culata y el gatillo han sido tratados debidamente. No quedará impresa huella alguna. Pero no toques ninguna otra parte del arma. ¿Ha averiguado Sonny dónde va a llevarme Soloxo?, preguntó Michael. Todavía no, respondió Clemenza. Soloxo es un hombre muy cauteloso. Pero no te preocupes, no intentará hacerte ningún daño. El negociador estará en nuestras manos hasta que regrese sano y salvo. Si algo te sucediera, el negociador lo pagará con su vida. ¿Y por qué arriesga su vida?, preguntó Michael. Porque le pagan bien, una pequeña fortuna en realidad. Además es un miembro importante dentro de las familias. Sabe que Soloxo no permitirá que le ocurra nada. Para Soloxo tu vida no vale tanto como la del negociador, ni más ni menos. Tu seguridad está garantizada, y luego seremos nosotros los que empezaremos a golpear a diestra y siniestra.